una sandalia a un gángster y le llamas gángster y digas que estás mancillando la soberanía popular, estás quebrando los usos parlamentarios, eres un advenedizo en la política, eres un impresentable, y resulta que cuando, qué curioso, la hija del otro, la Andrea Fabra, le dice a 6 millones de parados que se jodan en sede parlamentaria, hombre, hay que entenderlo, es un error, está sacado fuera de contexto. En fin, no les voy a hacer la retahíla. Todavía hay una lista, lo que pasa es que es tan deprimente. O sea, si les hago la lista de las cosas terribles de nuestro país, no, Calatrava, la Gürtel, el Jaguar, en fin. Lo relevante de todo esto, fíjense ustedes, es lo que les digo, que creo que a nuestro país le siguen oliendo los pies al franquismo. Creo que hemos heredado del franquismo 3 rasgos que siguen muy presentes en nuestro país. El primero es que seguimos siendo un país muy individualista. Y al ser muy individualistas somos muy clientelares. Yo he intentado entender, fíjense ustedes que les decía que creo que España es diferente. Yo miraba mucho a Italia. Yo me volvía loco. Cuando yo estaba cansado, estuve muchos años en Alemania, cuando no podía más cogía un tren y me iba a Florencia. Y lo único que me gustaba era cuando salía del tren de Heidelberg a Florencia, que era que en el bar de la estación me decía la señora de allí, bambino. Cosa que ya yo decía, me ha hablado, ¿no? Porque en Alemania yo compraba pan solamente para que me saludase alguien, ¿no? Y entonces pagabas, ponías la mano así para que te diera la mano y te tocaran y te dejaban el dinero debajo y te quedas así como un imbécil con la mano. El otro día contaba que yo estuve en el lago Constance haciendo un curso intensivo de inglés, de alemán, para irme después a Heidelberg y no llegaba el dinero de la beca, no llegaba, iba todos los días al banco. Y había una chica joven la que me atendía siempre, era como que me lo habían puesto para mí. Un día intenté tutearla y me contestó que, oiga, de usted, ¿no? Y dije, perdón. Entonces el último día, que al día siguiente me iba a Heidelberg, no tenía pasta ni para el tren, ¿no? Entonces entro, ella mira el ordenador y dice, mira, acabo de ver que su dinero ya está en Frankfurt, pero no tengo la orden de pagarle. Y le digo a la chica, digo, pues a ver si tiene usted por ahí una guitarra, voy a tener que cantar unas cancioncillas ahí afuera para el tren. Y me dice la tipa, en el banco no hay ninguna división de instrumentos musicales. Y hacer la tesis en este país. Yo me acordé de una frase de Lenin, que decía Lenin decía de los alemanes, ¿cómo vas a hacer la revolución con un país que le dices en mitad de la revolución que tomen la estación de tren y primero sacan el billete para el andén? Bueno, para no distraernos. Pero ya, ¿ves cómo va degenerando? No, va muy bien, camino. Bueno, les decía, miren, somos un país muy individualista y muy clientelar. Es decir, somos un país que seguimos confiando más, ¿no? En las redes, en las amistades, en los familiares, en lo que llaman en Venezuela los caminos verdes, ¿no? Los caminos alternativos para las cosas. Cosa que yo solo me di cuenta en Alemania, donde no. Donde hay una consciencia de los elementos colectivos donde son muy respetuosos. Aquí todavía no. Fíjense ustedes que hicimos un avance espectacular. Es que es muy hermoso ver lo que avanzó este país durante los años de la República en la construcción de una esfera colectiva y después cómo nos la volvimos a cargar y cómo este país volvió a recuperar de alguna manera, ya digo, si tienes algún contacto, algún enchufe, algo, pues te va a ir bien. Lo vemos con las redes de corrupción. Es decir, si uno ve la red Gürtel y ve todo esto, ves que son incluso cutres, ¿no? Son incluso, pues esos redes individuales y clientelares. Seguimos siendo un país, ya digo, muy individualista y por tanto muy clientelar. Segundo elemento heredado del franquismo. Somos un país, fíjense ustedes, que somos irreverentes con el poder, pero somos muy obedientes con el poder. Es una cosa que yo siempre reprocho mucho a mi país. Me da mucha rabia las chirigotas de Cádiz. Qué graciosos somos, qué simpáticos, pero luego qué obedientes. Me gustaría que fuéramos menos graciosos y que fuéramos más desobedientes, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, hay un elemento que esto nos daría, Juan, a ti te encantaría esto, que trabaja en Montalbán y de vueltas, ¿no? Fíjense cómo el franquismo siempre fue populista en lo cultural. Como aquí nunca hemos tenido una élite que fuera como muy culta, ¿no? Sino que a los Borbones siempre les ha gustado
los asuntos populares, ¿no? Y como durante el franquismo, claro, nos dieron cárcel, represión, exilio, amenazas, pero al mismo tiempo, más o menos, la cultura popular pues ahí funcionaba, ¿no? Una cultura popular que incluso en algunos ámbitos sobrevivió políticamente, como en el flamenco, ¿no? Por tanto, fíjense, el segundo rasgo, somos, vale, como que tenemos una válvula de escape por la chirigota, la gracia, pero al final, obediencia pura. El tercer elemento, que creo que es muy franquista de nuestro país, es la naturalización de las cosas, donde ahí tiene mucha importancia la Iglesia Católica, donde el Señor te lo dio, el Señor te lo quitó, es decir, con ese papel de la Iglesia, bueno, de resignación, hija mía, ¿no? Entonces esa idea de la resignación católica de este país como que ha terminado de cuajar. Y hay un cuarto elemento, fíjense ustedes, muy importante, que es el miedo. Yo soy muy amigo, el prólogo de hecho del libro de la transición lo hace Emilio Silva. Emilio Silva es el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio, siempre estudiamos juntos en la carrera y siempre decía, coño, ¿dónde estará mi abuelo? Y entonces su padre nunca quería hablar. Y yo me fui con Emilio a buscar a su abuela Priaranza del Bierzo. Entonces recuerdo que él había ido, le habían dado algunos nombres, pero no había conseguido nada. Hicimos un segundo viaje que yo le acompañé y tenía algunos nombres. Fuimos al bar, fuimos a no sé dónde, nos mandaron a otro sitio y después de como en 6-7 triangulaciones llegamos a un abuelito. Y el abuelito está sentado en un pollo, ahí en la puerta, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? No sé qué, no sé cuántos, ¿qué tal le va? Mire, no sé qué. Empezamos a preguntarle como muy tranquilos, ¿no? Y veíamos que había una sombra que se movía detrás nerviosa por la casa. Entonces el abuelo empieza a contarnos y empieza a decir, yo conocí a tu abuelo, tenía la tienda, era concejal de Izquierda Republicana, no sé qué. Sí, una vez lo visitaron los falangistas, yo me acuerdo, nos lo contó. Y en eso sale la señora y dice, estamos hablando de 2002, no recuerdo exactamente la fecha, y dice, no hables, nos va a volver a pasar algo, no sabes quiénes son. Y el abuelo se quedó pálido, perdonen, ya no puedo seguir hablando, ¿no? O sea, hace nada nos fusilaron a 150.000 personas. Yo siempre a la gente le digo, fíjese, antes les contaba que el Partido Comunista era responsable también del ocultamiento. Fíjese que un tipo al que yo siempre quise mucho, con el cual hablé mucho, Marcelino Camacho, en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados, desde la tribuna dijo que con la ley de amnistía quedaban enterrados todos nuestros muertos. Y nuestros muertos siguen enterrados allá afuera. Fíjense ustedes que con la ley de amnistía salieron apenas 80 personas, porque ya habían salido, no podían estar en la cárcel. En cambio, con la ley de amnistía perdonamos a los responsables del golpe de Estado y de 40 años de dictadura. Y fíjense ustedes, yo siempre le digo a mis alumnos, pongan en fila india a 150.000 personas asesinadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000, 100.000, 110, 120, 130, 140, 150.000 hombres y mujeres asesinados por defender la República, que están todavía allá afuera en cunetas. Si alguien me dice que la transición sobre 150.000 cadáveres es una transición ejemplar, pues lo va a tener que explicar muy despacito. Si alguien me dice que nuestra transición construida sobre la memoria ocultada de 150.000 personas que perdieron la vida por defender la democracia, me lo va a tener que explicar muy despacito. Bien, les decía, fíjense ustedes, para terminar de verdad, que en nuestra construcción política heredamos demasiados elementos del franquismo que todavía no nos vamos a poder conjurar porque no los hemos discutido. Todos estos elementos que les digo, del miedo, del clientelismo, de la interiorización del poder, no los podemos saber porque no hemos discutido con nuestro propio pasado.
Y esto, fíjense ustedes, nos emplaza a cuál es la tarea. ¿Cuál es la tarea? Miren, podríamos estar, claro, más horas hablando ahora con la segunda parte. Yo siempre digo que yo soy... Decía Bertrand Russell que un optimista es un idiota simpático y un pesimista es un idiota antipático. Y como no queremos ser idiotas, mi maestro Boaventura de Sosa Santos nos invita a ser pesimistas esperanzados. Pesimistas, ¿por qué? Porque es verdad que la cosa no está bonita. Porque uno podría pensar que con la que está cayendo debiéramos ser más en la indignación. Porque uno debiera pensar que con la que está haciendo el Partido Popular debería haber más gente, debería haber más barrios como este de Burgos, ¿no? Gamonal, levantándose. Uno piensa que las mujeres, ante ese anteproyecto de ley del aborto, uno debiera pensar que, bueno, que debiera haber más protesta, y no la hay, ¿no? Pero sin embargo, fíjense ustedes, tenemos que ser esperanzados por varias cosas. La primera es porque si no somos esperanzados ya nos han derrotado. Eso es lo primero. Fíjense ustedes, la palabra dignidad y la palabra decencia tienen la misma raíz, que es dic. Y es aquello que te pertenece a ti y no negocias con nadie. Fíjense ustedes que la dignidad o la decencia, tú puedes estar en un campo de concentración y no te lo quita nadie. Es tuyo. Te pueden torturar, humillar, no, porque pertenece a tu propio yo. Yo creo que tenemos que ser esperanzados para no dar por entregada esa plaza que nos corresponde a cada uno de nosotros, nos vaya como nos vaya. También tenemos que ser esperanzados porque hay más victorias de las que nos cuentan, porque tenemos un problema de que nos ocultan muchas victorias. Esta mañana yo escuchaba al secretario de Estado de Interior diciendo que lo que está pasando en Burgos, poco menos que son de ETA. Entonces, claro, la gente escucha y dice, los violentos, que no, que son vecinos, que es tu abuelo y tu tía. En cambio tú lo lees desde Madrid, donde ves a Lobrella y dices, los violentos, ahí con... Hay más protesta de la que imaginamos. Y eso es lo que explica, fíjense ustedes, por qué esta ley de seguridad ciudadana. Tenemos la población carcelaria más alta de Europa con el índice más bajo de delitos. ¿Por qué hacen esta ley? Porque están asustados. Y les digo, fíjense ustedes, lo más importante que les quería contar hoy. Por lo cual también les doy las gracias a Juan y a la asociación y a José María y a Sabine por haberme invitado. Lo más importante es que, fíjense ustedes, ellos saben, y nosotros todavía no, que tienen agarrado este sistema con las pinzas de nuestro propio pensamiento. ¿No se acuerdan ustedes cuando mi amigo Diego Cañamero y Gordillo expropiaron 7 carritos de un supermercado y parece que se hundía la civilización occidental? 7 jodidos carritos de la compra. O 4 carritos. 4 carritos. Yo lo duplicaba para darle un poquito más de consigna. Para que pareciera que teníamos más organización. 4 carritos y parece que se hundía la civilización occidental. No lo soportan, están asustados, no pueden. Entonces, por eso hacen estas leyes tan disparatadas. ¿Por qué? Porque ellos tienen más miedo que nosotros conciencia. ¿Qué hacer entonces? Lo primero, ya les digo, es muy relevante que entendamos que hay más gente peleando que lo que nos cuentan. Que hay más gente pensando como nosotros. Que hay más gente que no está dispuesta a asumir este relato. Tenemos que también, fíjense ustedes, entender que necesitamos reconstruir el relato de nuestra historia, porque en nuestra historia hay cosas hermosísimas que tenemos que recuperar para explicar, por el respeto a la gente que lo dio todo antes que nosotros, por qué tenemos que luchar nosotros hoy. Es que cuando uno conoce la historia de esos abuelos que lo dieron todo, es que la única solución digna es decir, coño, yo no puedo faltarle al respeto a esa mujer o a ese hombre que lo dio todo. Por tanto, fíjense ustedes, conocer la propia historia de nuestros países, conocer la propia historia de nuestro país, se convierte en las pilas más poderosas que uno puede encontrar. Tenemos que entender, fíjense ustedes, que en esa herencia del pasado tenemos muchos juguetes rotos. Los partidos políticos son juguetes rotos, incluidos los nuestros. Los sindicatos son juguetes rotos, incluidos los nuestros. Y por tanto, fíjese usted, tenemos que hacer un trabajo primero de análisis correcto y después también
una vez que hagamos un buen análisis, ver cómo reconstruimos todo esto, ya digo. Pero hay un elemento que lo veo todos los días, que es de conciencia. Yo veo cómo llegan mis alumnos en primero, y veo cómo a los 3 meses, por el simple hecho de empezar a leer, se convierten en personitas con ganas de transformar las cosas, ¿no? Por tanto, fíjense ustedes, estoy convencido de que nos jugamos muchísimo, muchísimo en el simple hecho de esta charla. Nos jugamos muchísimo en el simple hecho de decir, yo veo las cosas de otra manera. Yo tengo en la puerta de mi despacho un chiste de Gila, donde hay un tipo en un confesionario y el cura le dice, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? El tipo le dice, perdone padre, pues me parece que la cosa no es así, ¿eh? Es decir, negar, fíjense ustedes, negar casi todas las cuestiones. Estamos en un momento histórico donde tenemos que atrevernos, ¿no? Ya digo, a asumir nuestra propia historia, con lo que eso implica. Y tenemos una recompensa muy grande. Leía el otro día una frase de Neruda muy hermosa, que me la he apuntado ya aquí. Dice Neruda, fíjese qué hermoso, dice, algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Estoy convencido de que cuando uno se enfrenta a este tipo de verdades y no negocia con ellas, cuando llegue ese tipo de horas, uno va a tenerse respeto a sí mismo. Pero uno tiene que romper muchas cosas. Uno tiene que decir que no a muchas verdades supuestamente incontrovertibles. Como me gusta a mí contar lo que me contó, a su vez, lo cuento en el libro del curso urgente, un cura colombiano, ¿no? Que, muy jodedor, me contaba que la historia de Abraham, conocen ustedes la historia de la Biblia, ¿no? Abraham estaba loco, ¿no? Entonces, Abraham era el tipo que pensaba que tenía el contrato con Dios. Entonces, en la historia que ustedes conocen, de repente, en la ciudad de Savera, noche oscura, se oye una voz profunda de ultratumba que dice, Abraham, coge a tu hijo Isaac y lo sacrificarás en señal de amor por Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces Sara llorando, pero Abraham dice, hija, levanta Isaac, pero padre, levanta. Entonces Sara llorando, hijo, despierta, niño. ¿Qué pasa, madre? Ve con padre a un sacrificio. Ah, escucha, ve. Bueno, se encaminan ahí. Y ahí el hijo pregunta, padre, ¿y el ternero? Y dice, ya veremos. Llegan y cuando llegan a un montículo, pone un poco de madera, pone al niño encima de la pira, le abre la camiseta, saca el puñal. Cuando está a punto de descargarse en el pecho, se oye una voz profunda, la tumba, que dice, Abraham, detente, ya has demostrado tu amor por Dios Todopoderoso, regresa a casa y sé feliz con los tuyos. Entonces guarda el puñal, se regresa y se incorpora esa que dice, si no llega a aprender ventríloco, este loco me asesina. Y lo que les estoy planteando, es que tengamos el coraje de confrontar las verdades que nos pueden incomodar. A los más mayores yo les pido generosidad, para que en ese relato de la transición que nos paraliza, nos dejen salidas para encontrar en las luchas de ayer las razones para seguir peleando hoy. Que entendamos que esos grandes iconos son mentira, que los grandes mitos de la transición son personajes de carne y hueso, a menudo muy poco edificantes, y que su mayor gloria nos impiden construir nuestra propia democracia. Que entendamos, fíjense ustedes, ya digo, con ese optimismo trágico, con ese pesimismo esperanzado, que hay elementos en este país cotidianos también para construir la alternativa, que no caigamos en esa desesperación que ellos quieren construirnos con amenazas constantes para que no respondamos. Pero fíjese que pese a todo la gente sigue respondiendo. Hay un poema de Pessoa que me apasiona, que dice, si ya no puedo creer que nada sea verdadero, ¿por qué sigue viniendo la luz de la luna a batir la hierba? ¿No? Pero fíjense ustedes, pese al paro, pese a las amenazas, pese a la supuesta incapacidad de la transformación, la gente sigue peleando, seguimos viniendo a estos actos, seguimos leyendo.
El poder tiene más miedo de lo que podemos hacer de lo que nosotros todavía sabemos. Insisto, el cambio lo vamos a lograr cuando ese candado que tenemos en nuestras propias cabezas lo dinamitemos. Yo casi siempre termino mis charlas mencionando a Saint-Exupéry cuando dice: si quieres navegar, no empieces construyendo barcos, reclutando marineros, cortando tablas, clavando clavos, sino que si quieres navegar, construye en la gente anhelo de mar. Y el anhelo de mar que nos corresponde ahora a nuestra democracia es un anhelo de mar subversivo, desobediente, irreverente. Y ojalá yo haya contribuido un poquito a crear en ustedes un poquito de anhelo de mar. Gracias. Bien, ahora geométricamente aparece el turno de preguntas. Si está prevista la topografía de la charla. Un momentito. Yo rogaría, si ya la pregunta la ha hecho alguien, el siguiente que no la repita. A ver qué pasa. Compañera, si usted primero levanta la mano y después que no te compañero. Estaba bastante emocionado darte las gracias, Juan Carlos, por esta otra charla tan ágil, tan distinta de las que hemos visto en las universidades. Yo, por eso mismo, hace años, a últimos de los años 70, no me invitaron nunca más a una universidad porque puse a darme vueltas y no dije sobre los ilustrísimos, señor rector, muchísimas autoridades, pero se te agradece eso que digo aquí, que los empatistas. Yo creo que esos polvos, los queridos polvos, trajeron estos logros, pero no solo desde los reyes, siempre que desde los reyes católicos, que se nos han enseñado siempre que el rey católico de la de España, en la de la católica, me van a exterminar, pero nos comieron bien, sobre todo Isabel Isabelita, que era una señora que con 10 años mata a su hermano para que no le estorbe, a su vecino, etc. Y desde ahí luego Carlos I, que nos lo puso como un gran emperador y era un que se comprobaba, etc. Eso es lo que nos ha traído luego hacia hoy estos últimos años en que hemos ido progresando, y es lo que nos lleva, como habéis dicho, a que el libro que se llamase de la Esteban, etc. Yo creo que lo que pasa hoy es algo que ha desde hace siglos, desde Sócrates, que hoy es lo que pasa más que nunca, es que corren malos tiempos para los pensadores, para los que leen, para el pensamiento. Corren malos tiempos porque siempre cuando alguien piensa, eso no le gusta a todos los que son poderes. ¿Cuál es tu pregunta, compañero? Es que era un comentario por lo que... Luego que seamos breves, lo más breve posible. Ya acabó. Que nos quieren quitar, eso quería decir, creo que está importante, que nos quieren quitar la balada. Lo que yo quiero decir es como les ha dicho bien a todos, es que no nos dejemos quitar nunca nuestra balada, porque si nos la dejamos quitar vamos a ir perdiendo nuestra dignidad, y eso es lo último que puede perder nuestra dignidad. Bueno, no ha sido una pregunta, por favor, os ruego que vamos, no por nada. No, pero simplemente hay que comentar algo que tú lo comentes, ¿no? Pero, compañero. Bueno, Pablo Simón es un militante de Izquierda Abierta en Granada, también nieto del fusilado en las tapias del cementerio de Zaragoza. Mi abuelo es militante de Izquierda Republicana, a medio siglo. Bueno, yo que no soy militante del PC, me voy a poner leninista en torno a la pregunta ¿qué hacer? Porque me preocupa una cosa. Tú antes has traído a la memoria la imagen del pueblo de Goya.
donde dos españoles se aprocean. Pero ojo, porque esta también puede ser la foto de la izquierda. Pues me preocupa, comparto tu análisis de la necesidad de generar conciencia con charlas como esta. Comparto la necesidad de leer tu libro. Debo decir que tu libro lo he leído estas navidades, el último, el curso de las lecturas más estimulantes que he tenido mucho tiempo, ya es la segunda vez que te lo digo. O sea, comparto la necesidad de sensibilizar, de generar conciencia política, pero claro, los tiempos pasan, los tiempos corren y gobiernan los que gobiernan, y por lo tanto es necesario pasar a la implicación política directa y a las elecciones. Por lo tanto, mi pregunta es en torno a qué hacer y qué hacer en las elecciones europeas. Porque claro, tenemos Izquierda Abierta, Partido Comunista, Frente Cívico, Convocatoria Cívica, Construyendo la Izquierda. O sea, la capacidad de división y de metadivisión y de ultradivisión de la izquierda me parece preocupante. Si ya lo último es en torno a la tuerca, se gestan otras candidaturas, pues me preocupa, porque me parece que vamos a la inoperancia. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué hacer? Pues mira, tengo aquí. Vale, ese. No osaré yo quitarte el micrófono. Qué malvados, ¿eh? Como veis, chiquillos así, canalla, me gustan. La palabra subversivo viene de subvertere. Vertere es versión, la raíz latina que significa una visión de lo extendido, y es extender algo y verlo desde abajo. Y es curioso que cuando te conviertes en un subversivo es porque quieres ver las cosas desde abajo, extendidas, porque de repente te das cuenta de las cosas que no funcionan. Yo tengo mi trayectoria política bastante fracasada. Siempre creo que soy un fracasado, lo cual me gusta porque los politólogos siempre fracasamos en política, porque como el primero que enseñan en la universidad es la carta séptima de Platón, que dice: quise enseñar al tirano de Siracusa, me fue fatal. Pues uno dice, Platón y yo nos fue como medio mal, ¿no? Yo ando preocupado también por la inoperancia política de mi país. Yo he militado en Izquierda Unida desde el año 86, ¿no? Fui asesor de Gasparín, ¿no? durante muchos años. Yo hice la campaña interna y en un momento dado entendí que aquello no iba, ¿no? Sobre todo porque me cansé de que pusieran palos en la rueda los nuestros, ¿no? Es decir, que el grueso de mis energías las gastara peleando con los míos. Y dije, esto no tiene sentido. Fue cuando entonces me ofrecieron irme de asesor de Hugo Chávez y dije, pues suena bien, ¿no? Y cambié a Gaspar Llamazares por Hugo Chávez. No quiero con esto hacer ningún tipo de comparación. También, fíjense ustedes, mis sensaciones que fracasé en Venezuela. Es decir, que pude influir en algunas cosas, pero las cosas importantes que yo quise construir en Venezuela creo que no me salieron, ¿no? Sobre todo porque mi planteamiento era construir una cosa que creo que es válida para nuestro país. Yo estoy convencido de que nuestros países tienen que articularse sobre dos grandes patas. Una es un Estado social y democrático de derecho decente, es decir, que haya funcionarios decentes, que se paguen impuestos, que seamos eficientes, que la gente cumpla, pero al mismo tiempo necesitamos una pata experimental. Y estoy convencido de que el Estado social y democrático de derecho está agotado, ¿no? Esto nos llevaría mucho tiempo ahora contarlo, pero creo que es lo que pasa en Venezuela. En Venezuela están intentando jugar, o en Caracas, en Venezuela, o en Bolivia, o en Ecuador. Tienes que armar un buen Estado que funcione, que recaude impuestos, que frene la violencia, que impida que los malos te den un golpe de Estado, que ponga en marcha un sistema educativo que funcione, una sanidad que funcione. Todo eso lo necesitamos, pero al mismo tiempo necesitamos cosas experimentales, cosas nuevas. ¿Saben cuál es el problema que tenemos en nuestro país? Que hemos delegado demasiadas cuestiones. Les diría que todos los problemas que ustedes identifiquen, dense cuenta cómo es culpa de que hemos delegado la solución de ese problema. Claro, delegamos, de repente, lo que les decía al comienzo de la charla, claro, es que participar es trabajar de más. Y como de repente preferimos que los representantes nos hagan los asuntos, delegamos. ¿Qué ocurre? Que cuando los delegados ya no trabajan para nosotros, no tenemos herramientas para funcionar.
En la discusión interna yo he llegado a la conclusión, porque lo conozco muy por dentro, que el Partido Socialista ha llegado a un punto de no retorno. Miren, les contaba hace un poco la conferencia política. Una conferencia política de un partido político, les diría que es lo más importante que le ocurre. ¿Por qué? Porque es un momento de explosión de ideas, es toda la militancia que se conjunta para parir un nuevo proceso. Es espectacular en qué quedó la conferencia política del PSOE. ¿Saben por qué? Porque en la base del Partido Socialista había gente que estaba exigiendo a la dirigencia del PSOE los elementos del 15M. Había mucha base del Partido Socialista exigiendo a toda la dirigencia socialista, coño, queremos los elementos que han identificado al 15M. Queremos mayor horizontalidad, queremos mayor participación, queremos mayor transparencia, queremos mayor contundencia en la defensa de los derechos sociales, queremos igualmente más honestidad en la vida política. ¿Y qué ocurrió? Que la dirección del PSOE ya no puede responder a ese tipo de cuestiones. El Partido Socialista es régimen del 78 y no tiene posibilidades. Fíjense que intentaron un poquito con Carme Chacón y no se atrevieron, y votaron a Rubalcaba, y siguen en las mismas. ¿Qué van a intentar? Van a intentar, a través de unas primarias, elegir a alguien más joven, pero que yo creo que ya no vale, porque también ya es aparato, ya es régimen del 78, que casi seguro que va a ser Madina. Pero va a ser Madina no por ningún tipo de cuestión realmente discursiva, sino por una cuestión de marketing. Una cuestión de marketing, y por tanto, coño, yo creo que los problemas que tenemos no los podemos solventar en términos de marketing. Bueno, creo también sinceramente que Izquierda Unida está en el mismo callejón sin salida. ¿Saben por qué? Miren, yo he militado toda mi vida en Izquierda Unida. ¿Saben ustedes cuándo abandoné yo Izquierda Unida? El día que en la Asamblea de Universidad de Madrid, donde íbamos a ganar a un tipo que para mí era el emblema de lo que no debería ser Izquierda Unida, que es Moral Santín. Moral Santín era el número 2 de Bankia. Lo habrán leído. Moral Santín era el tipo que apoyó a Blesa en lo de las preferentes. Uno de los nuestros apoyando a Blesa en lo de las preferentes. Engañar a los viejitos para mangarles su pasta. Un tipo enriquecido, ¿no? Es el tipo que determinaba las mayorías en Madrid. En Madrid ahora mismo ha ganado el 51% frente al 49% y en la Ejecutiva de Madrid gobierna en exclusiva el 51%. No hay nadie del 49%. Ese día que era la elección, donde a través de gente de las universidades, estudiantes, se habían apuntado a la asamblea de universidad, íbamos a ganar a Moral Santín, que era como el Goodbye Lenin, no era como el regreso constante del pasado, y de repente empieza la elección y aparecen 30 personas que no conocíamos nadie a votar. Que les pagaban la cuota, votaron y se fueron. Y yo dije, Izquierda Unida, ahí te quedas. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo? Viendo, y mis amigos, todos mis amigos de la política son de todos, ¿no? O sea, yo presento el libro en Madrid, ¿y a quién invita a presentar el libro? Pues a Alberto Garzón, ¿no? Porque creo que es un tipo en el cual yo confío, ¿no? ¿Qué ocurre? Ocurre que, fíjense ustedes, en la lectura que yo he hecho, es que, además, ¿saben qué ventaja tengo? Que no quiero convencer a nadie. Que es un elemento que he llegado yo a la conclusión y que me tranquiliza a mí entenderlo. Y no tengo la necesidad de convencer ni siquiera a ustedes. Yo lo comparto con ustedes, pero créanme, no tengo ningún tipo de afán proselitista. He llegado a la conclusión de que a Izquierda Unida le pasa con la suma de la izquierda lo que a la derecha con el viaje al centro. Que llevas toda la vida y nunca llegas, ¿no? Entonces creo que Izquierda Unida lleva con la unidad. ¿Qué ha ocurrido hace apenas unas semanas? Que había un intento de construir, a partir de la excusa de las europeas, que son unas elecciones que no tienen mucha importancia, porque en el mejor de los casos, ¿qué vas a sacar? O sea, en el mejorísimo de los casos, ¿qué vas a sacar? 7, 9, 10. ¿Qué haces con 10 eurodiputados, no? O sea, es que es una cuestión de referencia, solamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente había una articulación dentro de Izquierda Unida que se llamaba Suma, para juntar a las diferentes fuerzas. Y un día, hace 3 o 4 semanas, Manu Militari llega a Izquierda Unida y dice que vamos a escucharos, pero que ya no hay más discusiones. Y de repente toda la gente que había estado echándole ahí muchas ganas, de repente se queda compuesta y sin novia, o compuesto y sin novia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que ha dicho no puede ser. ¿Qué hemos puesto en marcha desde la zona?
que hemos puesto en marcha desde la tuerca, ¿no? Hay gente que sí, hay Izquierda Abierta, por ejemplo, ha protestado, está ECO, hay como una miriada de organizaciones. ¿Qué hemos pensado la gente de la tuerca? Vamos a exigirle a Izquierda Unida que haga de una vez por todas una lista unitaria a través de unas primarias que permita, coño, que la izquierda se una vez por todas. Es que yo no estoy dispuesto a aguantar más que en un momento, con 6 millones de parados, con casi 3 millones de hogares donde no entran ingresos, con la gente joven marchándose, coño, que las encuestas sigan diciendo que gana el Partido Popular. No puede ser, algo estamos haciendo mal, algo no funciona en todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tengo la sensación de que Izquierda Unida, como conozco a la organización por dentro, Izquierda Unida está así, esperando que le caigan las migajas. Es que el otro día, el que era el coordinador de Madrid dijo, vamos a gobernar con UPyD, que no puedes gobernar con UPyD, tío, que no puedes, que es una contradicción en los términos. ¿Qué hace Syriza? ¿Por qué Syriza está avanzando? Porque Syriza está diciendo, a la gente le está diciendo, fíjense qué discurso radical, le está diciendo a la gente, si me vais a votar, a mí, a Syriza, para que os dé lo que ya nos da ni el PSOE ni el PP, no me votéis. No me votéis, porque me vais a votar y al día siguiente voy a ser yo que haga los recortes. Por tanto, no sirve. Votadme si estáis dispuestos a acompañarnos después en la calle a plantarle cara a la troika. ¿Es difícil? Sí, pero es que lo contrario es mentira. Es seguir alimentando una mentira. Si la gente no apoya los procesos de cambio, no hay proceso de cambio. Y hay que decírselo a la gente con esta contundencia. Entonces, es mentira que tú puedas ser el lado amable de los recortes, porque entonces no vamos a ningún lado, sigue sin avanzar. Yo prefiero para eso meterme en el PSOE directamente y ahí gestionar algo, que es mentira también, ¿no? No, lo que haría sería irme a mi casa. Conclusión. Resulta que hay una posibilidad ahora, por la presencia mediática de Pablo Iglesias, por el lugar que ocupa la tuerca, porque venimos de Izquierda Unida, porque está claro en la posición crítica que hemos tenido siempre con el Partido Socialista. Creemos que es el momento de decirle a Izquierda Unida, oye, ¿quieres mover ficha de una vez? Izquierda Unida puede decir, me da lo mismo, da lo que quieras. Pero fíjense ustedes, y una cosa he asumido siempre ya como ciudadano, y es que cuando alguien me diga en algún momento de mi vida lo que le diría de Neruda, mira, ¿y tú qué hiciste? Yo decir, mira, hice esto, y hice esto, y esto otro, y esto otro. Y lo que creo que me toca hacer ahora mismo es decirle a Izquierda Unida, no puede ser que en la cuarta economía del euro, con lo golpeados que estamos contentos con sacar el 12,5% de los votos, que además es mentira, porque cuando lleguen las elecciones va a ser mucho menos. No puede ser. ¿Y saben ustedes qué es lo que yo querría construir? Quería construir una hucha política para meter dentro todos los ahorros desobedientes de mi país. A mí me gustaría que la bronca que está viendo ahora mismo en Gamonal, en Burgos, tuviera una referencia política. Y que de repente la bronca que están teniendo la gente que quiere tomar una decisión en Euskadi o en Cataluña pudiera referenciarse con el resto de los españoles para que no les dejemos otra opción que marcharse. Y me gustaría que de repente haya una bronca en Melilla y llamasen a la puerta de esa Izquierda Unida y dijeran, ayudadnos. Y que cada vez que alguien en este país protestara, igual que pudiera decir, soy de Syriza, pudiera decir, soy de esa nueva izquierda. Y eso no está pasando. Por tanto, yo no tengo la varita mágica, no tenemos la varita mágica. Lo que queremos es simplemente dar un zapatazo encima de la mesa. ¿Cómo hemos decidido dar el zapatazo? Diciéndole a Izquierda Unida, convoco unas primarias, no me nombres por tercera vez Manu Militari a Billy Meyer como tu representante. Porque si en este momento que tenemos que aprovechar para unir a toda la izquierda de este país, tu propuesta es volver a presentar al mismo tipo y que alguien me diga una propuesta que reconoce de Billy Meyer, que alguien me diga quién es políticamente, qué ha aportado, qué ha dicho, qué significa. Entonces, si tu propuesta de Izquierda Unida en este momento es ese, pues no juego y voy a dar un zapatazo. ¿Puedo fracasar? Sí, pero también fíjate que es un fracaso en unas elecciones que no son muy relevantes. Es una llamada de conciencia. Es decir, que nos atrevemos a tomar una decisión. Y eso es lo que hemos hecho. Yo quería plantearte un par de cuestiones. Ha hecho referencia a que no tenemos que olvidar de dónde venimos, pero sin embargo creo que no has planteado, o no lo ves así, si hay algún modelo distinto a la democracia parlamentaria. Ya que en los 3 años del 36 y el 39 hubo un modelo que no era defender, la república no era solamente democracia parlamentaria, sino que era la revolución. Sin embargo, parece que eso no solamente se ha obviado, sino también se
se obvia y se niega por gran parte de la izquierda española. Por tanto, me gustaría saber su opinión. Si el modelo que nos tiene que servir de referencia puede ser distinto al de la democracia parlamentaria. Pues ya sí voy a ser muy breve en todas las respuestas. He dicho que sí, yo solamente creo en soluciones que sean de las dos patas. Creo que no vamos a poder sobrepasar el régimen actual sin más. No es real, o sea, no es un buen análisis político, porque hay mucha gente que se encuentra a gusto, y hay cosas de este régimen liberal que también los hemos construido nosotros, que nadie piense que el Estado social y democrático de derecho es una concesión de la burguesía, también es una lucha de los trabajadores y de las trabajadoras, y por tanto hay muchos elementos, incluso en la Constitución del 78 hay elementos que yo siento míos y que los quiero defender. Al mismo tiempo estoy convencido de que eso no va sin más, que tenemos que ir acompañándolo de fórmulas, ya digo, experimentales. Tenemos que atrevernos a experimentar en la política, en el ámbito local, en la gestión de Televisión Española, en la gestión del control parlamentario de determinadas cuestiones. Es decir, tenemos que empezar a lo que están haciendo en América Latina, experimentar. ¿Hay garantías teóricas de la experimentación? No. Lo que sí que sabemos es que hay un agotamiento de las fórmulas existentes. Los partidos políticos están agotados. Están agotados. ¿Eso significa que podemos prescindir de los partidos políticos? Estaríamos locos. En el corto plazo no hay democracia sin partidos políticos. Y quien lo niegue está haciendo un mal análisis y está condenado a ser una minoría. Yo siempre digo que cuidado si tú vas un paso por delante del pueblo, vas abriendo camino. Si vas 100 pasos por delante del pueblo es que te has perdido. Claro, entonces, si vas demasiado delante del pueblo, pues te has perdido. Un problema de Venezuela es que Chávez estaba muy por delante de su pueblo. Era uno de los problemas constantes. Y por eso Chávez era un pedagogo. ¿Qué hacía Chávez dando la chapa y dando la chapa y dando la chapa? Porque era consciente de que tenía que reeducar a un pueblo rentista, educado en el petróleo, educado en el sistema capitalista, en el consumismo. Entonces tenía que luchar contra eso. Pasa que la fuerza que tenía ese señor pues le permitía ir negociando ese tipo de cuestiones, ¿no? Hoy, claro, pues lo van a perdonar ustedes, pero ni al tipo al que quiero, a los dos les tengo mucho respeto, porque sé que son honrados a carta cabal. Pero, coño, ni Cayo Lara ni Centella, pues como son como para bailar un swing, ¿no? Es decir, que, claro, y son tipos súper honrados, y súper decentes. Y ojalá todos los políticos de este país fueran como Cayo y como Centella, ¿no? Pero es verdad que no tienen esa fuerza para invitarnos a experimentar. ¿Qué ocurre? Que yo creo que la experimentación tiene que nacer de abajo. Y fíjate una cuestión, cuidado con los conceptos. Eso lo enseñamos a los alumnos de primero. Esta mañana discutía con los alumnos el manifiesto comunista en clase, y lo primero que les digo es que no leamos en 2013 las palabras como fueron escritas en 1848, que metemos la pata. Que cuando por ejemplo cuando por ejemplo Marx hablaba de dictadura del proletariado, no estaba pensando en Pinochet, sino que la dictadura del proletariado de Marx está más vinculada al mundo clásico y a la Revolución Francesa que a lo que es el siglo XX, obviamente porque no había vivido todavía. Y por tanto tenemos que ser muy cuidadosos. La palabra revolución que tú estás planteando seguramente no significa lo mismo en 1936 que ahora. Y eso forma parte de una discusión. Le preguntaron una vez a un alumno, ¿cree usted que existe Dios? Le dijo, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contestó. Claro. A mí me gusta mucho en América Latina cuando dijo Lula, revolución es que mi pueblo coma 3 veces al día. Claro. Revolución es hacer posible lo imposible. Entonces la revolución en Europa no puede ser igual que la revolución en América Latina. La gente que dice, vamos a hacer lo mismo que en Venezuela, pues no has entendido nada. Y Chávez te daría una patada en el culo por idiota. Claro, porque tenía la oportunidad de hablar con ese señor y lo tenía súper claro. Es decir, el error que cometió América... Ustedes saben que la Internacional Comunista fue a Perú, a Mariátegui, que era el máximo responsable del Partido Comunista en Perú. La Comintern fue a decirle, a echarle del partido. ¿Por qué? Porque Mariátegui decía que la revolución en Perú tenía que ser con los indígenas, que era la mayoría del país. Y fueron allí los de la Comintern y dijeron, a ver, ¿quién más? ¿Dónde pone indígenas? A ver, ¿dónde pone indígenas? O sea, expulsado, ¿listo? Expulsado. Claro. Entonces, fijaos que es muy relevante entender que la revolución tenemos que perfilar cuáles son los rasgos que debe tener, ¿no? Y insisto, cuidado con renunciar, que ahí la izquierda se ha equivocado muchas veces, cuidado a renunciar a cuestiones que las presentamos como legalidad burguesa
Ojalá en los años 60 hubiera tenido América Latina derechos civiles. Ojalá tuviéramos en España un Estado de Derecho decente. Ojalá. Y hace el juez Pedraz, un juez un poquito decente, la que le está cayendo, ¿no? Por no prohibir una manifestación que está en la Constitución recogida. Y están todos disparando contra el juez Pedraz. Te contaba Juan que ha escrito hace un rato, viniendo para acá, ha escrito un tuit, Germán Terz, porque ayer el juez Pedraz me citó el libro este del curso urgente, una cita ahí. Y Germán Terz dice, el juez Pedraz, claro, dice, como siempre dicen, es ETA. El juez Pedraz es ETA, obviamente, porque citar a Monedero es como Stalin citando a Beria, o algo así dice, ¿no? Es joder, macho, qué cacao. Entonces yo le he escrito, Germán, te tengo dicho que no hagas tweets en ayunas. No he podido leer lo que me ha contestado porque ya me entra en la charla, ¿no? Pero debe estar que echa chispas, ¿no? Bueno, ¿te he respondido más o menos? Gracias. Era por aquí el siguiente. ¿Quién sería? Sí, compañera. Mira, te he escuchado decir antes que el golpe del 23F lo organizó el rey. Yo lo he escuchado eso muchas veces, pero creía que era una mentira. Ahora yo, ya que lo has dicho tú, lo que te pregunto es con qué fin lo organizó, ¿para luego abortarlo o es que en la mitad del camino se arrepintió? Eso se lo sabe muy bien Juan. Yo he dedicado un capítulo al 23F, donde planteo que es un golpe exitoso. El 23F, primero, el 23F consigue el 100% de sus objetivos, el 100%, Entramos en la OTAN, el rey se legitima, se disciplina el PSOE, se suben los presupuestos militares, los sindicatos, por vez primera, conjuntamente con las comisiones, firman un acuerdo con la patronal, se frena el desarrollo autonómico, se frena la sumación de fuerzas, es que le sale todo, ¿no? ¿Qué ocurría en ese entorno? Lo que ocurría en ese entorno era que los militares estaban muy enfadados con Suárez. Y el rey también. El rey entendía que Suárez le había salido con macarrilla, porque Suárez era muy macarra. Suárez era un tipo pues, de clase baja, era hijo incluso de republicano, era un tipo que había prosperado, pero no era... Yo recuerdo que quedé una vez con Suárez siendo yo estudiante, ¿no? Era tan listo ese señor, ¿no? Recuerdo que en ese momento ya era un líder estudiantil, ¿no? Y entonces... Fumaba con tal, es que como no soy fumador, tampoco recuerdo que fumaba. Pero sí que recuerdo que me organizan una cita porque el tipo era cuando estaba montando el CDS, que era un partido que saben ustedes que no funcionó, ¿no? Un amigo mío diseñó una camiseta que yo creo que es la mejor campaña publicitaria, que era vota al CDS, ¿a usted qué mal le da? Era como la mejor campaña electoral, no puede imaginarse nunca, ¿no? Es terrible, ¿verdad? Me recuerda mucho a ese Ateneo de Sevilla, que era Ateneo a las consecuencias. Bueno, bien, decía que... Tú tómate el tiempo que necesites con los chistes. Bueno, entonces me organizo una reunión con él. Entonces iba con otros 2 estudiantes y nada más entrar me agarra a mí, porque ya hay como el figurilla. Y nada más entrar, claro, yo nunca lo había visto, me agarra y me dice: Monedero, me acaba de llamar Gorbachov y me ha preguntado lo del acuerdo de Helsinki, ¿tú cómo lo ves? Toma nota, Suárez, te voy a decir yo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces era un tipo como... Y recuerdo que en esa charla con él, él me dijo varias veces: yo soy muy chulo. Yo soy muy chulo. A mí el rey no me tragaba, porque yo con él, a mí los reyes, con el rey con que se lleva bien es con Felipe. Que es verdad, yo soy un tipo de... Con ese señor no se llevaban... Después, al final no se llevaba bien. Sí. Entonces, bueno, por hacerte el cuento corto, los militares estaban muy enfadados, estaban matando mucho, había las tensiones de las autonomías, los militares todavía estaban en mentalidad, hemos ganado una guerra y no estamos dispuestos a perderla. Entonces estaba en el aire el discurso de un golpe duro. Entonces empiezan a diseñar en el entorno del rey un golpe blando que elimine las posibilidades de un golpe duro.
Y ahí, en ese golpe blando, es que están todos. Está incluido el Partido Comunista de España. Es decir, que están los principales partidos, están... Todo esto ya está demostrado, Es decir, que esto está... Los documentos prácticamente están todos, etcétera, ¿no? Entonces, el problema está en que, fíjense ustedes que los que dan el golpe, Milans del Bosch, que es el que saca los tanques a Valencia, era el padrino militar del rey. Armada era el jefe de la Casa Real. O sea, que estamos hablando de que eran sus fichas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que se adelantan los tiempos, pero tampoco mucho, pero el elemento determinante se adelantan los tiempos. Tejero se adelanta antes de que esté la cosa organizada, y entonces va armada al Parlamento a intentar decir a Tejero, oye tío, que lo que hemos hablado y demás. Entonces va con una lista, donde están en esa lista un gobierno de concentración nacional presidido por un militar, pero donde están esta gente de los diferentes partidos. Está Felipe González, está Soletura, está una serie de gente, y Tejero dice, ni hablar. Entonces se genera ahí un agujero, que son las horas que tarda el rey en ver qué demonios pasa. Ahí, fíjense ustedes, tengo aquí, yo aquí he hecho una cosa canalla en el libro de la transición, que es hacer una historia de España con citas, solo con citas, ¿no? Empezando no, con muchas citas. Algunas muy profundas y otras menos. Hay una de 1975, en la muerte del rey, perdón, en la muerte de Franco. Hay una cita, bueno, está la del rey que ustedes conocen. Hay una figura excepcional hoy una figura excepcional dentro de la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Su recuerdo constituirá para mí una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las funciones que asuma al servicio de la patria. Es de pueblos grandes y nobles el saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca podrá olvidar a quien como soldado y estadista ha consagrado toda la existencia a su servicio. Juan Carlos I, en su primer discurso oficial como rey de España en 1975. La siguiente cita que pongo yo aquí es: no entiendo de política. La siguiente cita es de Lola Flores y dice: no entiendo de política, pero veo la situación un poco dura. Bueno, aquí hay una cita. Aquí hay una cita que fíjense ustedes lo que significa, para que vean ustedes todo este tipo de ocultamientos, ¿no? Que es muy terrible. La cita es del general Quintana Lacazzi. El general Quintana, quien quiera libros los tiene aquí, como diría Umbral. Fíjense ustedes que el general Quintana Lacazzi era el capitán general de Madrid cuando el golpe de Estado, ¿no? Y luego fue asesinado por ETA. Dice el general Quintana Lacazzi: soy un franquista que admira la memoria del general Franco. He sido 8 años coronel de su regimiento. Este es el tipo al cual todos los medios dijeron que fue el que salvó el golpe del 23, ¿no? Soy un franquista que admira la memoria del general Franco. He sido 8 años coronel de su regimiento. Llevo esta medalla militar que gané en Rusia e hice la guerra civil. Pero el caudillo me dio orden de obedecer a su sucesor. Y el rey me ordenó parar el golpe del 23F y lo paré. Si me hubiera mandado a asaltar las Cortes, las asalto, ¿no? Entonces ese es el 23F, es un golpe blando que se convierte, perdón, es un golpe blando que quiere frenar un golpe duro, que se adelanta a Tejero, que Tejero no acepta el pacto de un gobierno de concentración nacional y que al final el rey tiene que decir: esto no puede ir, porque no había espacio para que triunfase un golpe de Estado. Entonces se da unas horas para plantearse qué hace y al final habla con los diferentes capitanes generales, habla con Europa y dicen: están muertos si esto triunfa. Hace su composición y entonces lo frena. Entonces el rey aparece como el que nos salva del golpe. Es decir, el rey nos monta el golpe y luego es el que nos salva. Pero si no hubiese adelantado Tejero, ¿qué hubiéramos tenido? ¿Un gobierno de concentración? Pues seguramente, claro. Casi seguro. Lo que pasa es que no sé si este pueblo lo hubiera asumido, ¿no? Es decir, son los contrafácticos, ¿qué hubiera pasado si? Pues no sabemos, ¿no? No sabemos qué hubiera pasado. Pero que entonces el rey no hubiera parado nada. No. El rey formaba parte de su... Fíjense ustedes que el último presidente de la dictadura es el primer presidente de la democracia. ¿Qué ocurre? Que cuando de repente la gente nota que Arias Navarro no va, dice: prescindo de Arias Navarro. El rey va viendo a ver qué es mejor para sus intereses, ¿no?
ir jugando. Por eso no me gustan las interpretaciones muy conspirativas, que dicen, no, la CIA organizó la transición. Pues no es así. ¿Estuvo la CIA presente en la transición? Pues claro, pero decir que fue el que lo organizó, es que las cosas políticamente e históricamente no son así. No hay una pizarra donde todo está armado. Pero sí que es, yo lo que hago en el libro es decir, bueno, ¿qué intereses tenían los diferentes actores? Y entonces te salen las cuentas. ¿Qué intereses tenía la banca de entrar en Europa? ¿Qué intereses tenían los militares de hacer maniobras con la OTAN? ¿Qué intereses tenía la Iglesia, que venía del Vaticano II? ¿Qué intereses tenía el rey de mantener su puesto de trabajo? Es decir, que y entonces ahí sí que nos salen las cuentas. Ha pedido la palabra, compañero. Bueno, pero es que no se trata de quitarle, por ejemplo, a la CIA. Yo pienso que uno de los errores, me ha gustado mucho su conferencia, etcétera, ¿no? Pero uno de los errores es volver a llamar a todo eso franquismo. Porque una de las derrotas, como tú mencionabas, por ejemplo, la Brigada Internacional, una de las derrotas de las propias brigadas internacionales fue la Brigada Abraham Lincoln, por ejemplo, desde el año 45 hasta los años 80, es una persecución brutal en los propios Estados Unidos. Y el libro de Jan Garcés, por ejemplo, sobre el intervenido, yo no creo que sea conspirativo. Ahí saca una cantidad de material de las cajas negras y hasta Santiago Carrillo, por ejemplo, en los años 60, viaja, por ejemplo, a los Estados Unidos y es, como se le conoce, por ejemplo, Harris, un gran profesor de literatura que publicó un libro como maravilloso, ¿no? Traducido por Sacristán, que se llama Comunismo sin Crecimiento, pues Harris, nada más nada menos decía de Santiago Carrillo que era un rabanillo rojo, porque era blanco como el ejército de la guerra civil soviética, era blanco por dentro y rojo por fuera. O sea, era un yanqui, y además declaró todo lo que, por ejemplo, uno de los grandes fracasos de esta transición es precisamente que el Partido Comunista es una quinta columna dentro de las organizaciones sindicales. Y por ejemplo, Santiago Carrillo ha sido una bestia negra en ese tipo de cosas. Entonces yo no creo que es una conspiración simplemente. Hay que analizar la historia y hay muchísimos documentos que analizan y que... Si os hacéis, si os hacéis socios, vamos a continuar con charlas y podemos tratar eso. Aunque sea mucho dinero, son 30 euros. Y vamos a acabar porque hay que saber empezar, digo una cosa, pero también hay que saber terminar bien. Y si no, pues que se lo digas a tu pareja, a la pareja de cada uno, como se termina fatal. ¿Le contesto? Sí. No, contestarte, fíjate, yo estoy convencido, lo veo ya lo sé. El discurso de la transición creo que lo hemos ganado. Cuando yo volví de Alemania, en el 92, venía con mi papelito, mi paper de jovencito. Mira, profe, lo que he escrito. Y me dijeron, chaval, olvídate de eso o estás muerto. ¿No? Me dijeron así, en la Facultad de Ciencias Políticas, que es la constructora del discurso oficial de la transición, ¿no? Están los grandes teóricos de la transición española, Cotarelo, Julián Santamaría, Santos Juliá, Maraval, todos son de ahí, ¿no? Y me dijeron, chavalito, con ese papel no. Claro, yo me di cuenta que estaban todos viviendo de ese discurso de la transición. ¿Qué ocurre ahora? Que ya están golpeados. Me contaban que ayer un rector importante de la Complutense, que me dijo varias veces, incluso en público, de una manera muy grosera, ya está Monedero con sus tonterías de la transición. Así, ayer di una charla y dijo, como dice Monedero, la transición tenemos que revisarla y demás. Entonces, sabéis que yo soy muy amigo de Alfredo Grimaldos y soy súper amigo, es de las personas que más respeto en este mundo, de Joan Garcés, ¿no? Entonces, fijaos que, pues, de los maestros. Entonces, yo a Grimaldos le regaño y digo, coño, a ver si ahora que hemos ganado la lectura de que la transición no fue tan maravillosa, vamos a poner como idea hegemónica que la hizo James Bond, ¿no? Sobre todo porque nos debilita, ¿no? Sobre todo porque creo que nos debilita mucho. Por eso creo que es muy importante. Yo en el libro soy muy cuidadoso con eso. Establezco cuáles son los elementos que sí, cuáles son los elementos que son hipótesis y cuáles son los elementos que no. Por ejemplo, yo con Garcés he hablado mucho que él establece hipótesis. Es decir, por ejemplo, se hacen muchos documentos en el Pentágono, que es el Ministerio de Defensa gringo, se hacen muchos documentos. Esos documentos van o no van, es como los papeles de Wikileaks. Son ciertos, es la opinión del embajador que transmite a su gobierno. Es importante en lo que eso significa, no significa que sea lo real. Entonces, esos documentos desclasificados les ocurre a menudo lo mismo, que son, bueno, que son papeles que presentan gente, pero que no necesariamente se transforman en políticas concretas. Hay bastantes estudios que demuestran ya cuál ha sido el papel de Estados Unidos, que le interesaba sobre todo mantener las bases.
era su gran preocupación, no perder las bases en nuestro país, ¿no? Entonces, lo otro demás estaba dispuesto desde mucho antes. Lo que quería era que a la muerte de Franco la transición fuera más o menos pacífica. Ya terminamos. Si queréis que os firme algún libro, ¿estás dispuesto a firmar? Encantadísimo. No se abre una palabra más. Y ya hemos terminado la reunión. Muchas gracias.